Santo Señor y Padre amado, muchas gracias te damos por la bendición que tenemos de estar aquí reunidos, por el tiempo de oración, de la dirección, de los cánticos. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre, porque ahora podemos pedirte, Señor celestial, que nos instruyas con tu palabra. Que tú mismo seas quien nos la enseñe por medio de tu Santo Espíritu. Que con él nos des entendimiento. Y que entonces, Señor bendito, esta palabra sea lo que tú quieres en nuestras vidas, dando el fruto, convirtiéndose en una fe viva, Señor celestial, agradable delante tuyo. Regálanos tu perdón por causa de nuestros pecados. Sigue limpiándonos y haciendo en nosotros lo que tú quieres, para gloria de tu bendito nombre, Señor. Regálanos, Señor celestial, que tu palabra sea presentada con fidelidad, recibida con mansedumbre. También, Señor, juntos, como iglesia, entre otros motivos de oración que nos das a conocer, queremos pedirte, Señor, por nuestro hermano Diego, para que le ayudes en su salud, en el examen y el tratamiento que tiene, Señor. Ayúdale, Padre Celestial, para que pueda tener en ti toda paz, que sea fortalecido en su fe, Señor, y en medio de esta aflicción, Dios, sea sabio y paciente, Padre. Ora en tu misericordia sobre su salud. También te pedimos que ores en su esposa Jessica, quien también, Señor, está pronto, si así lo quieres, dar a luz. Ayúdala, Señor, para que pueda, según tu buena voluntad, permanecer, esperar, confiar, Señor, para que si lo quieres, este bebecito nazca con bien, Señor. A ella y al bebecito, bendícele, Señor, bendice ese hogar, Padre, te lo pedimos. Y gracias, Dios Santo, porque entendemos y agradecemos el hecho de que vas a hacer tu buena voluntad. Oramos a ti, Señor, dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos por favor a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Leemos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, el que está cautivos a voluntad de él. Hoy avanzamos, mis hermanos, agradeciendo al Señor por lo que nos viene enseñando en el estudio de esta epístola. Y nos damos cuenta cómo a lo largo, especialmente de este capítulo, se viene entretejiendo la necesidad de conocer lo que es la sana doctrina, vivir en la sana doctrina, comprender que a su vez que hay una sana doctrina, hay una doctrina errada, una enseñanza de falsos maestros, como este Himeneo y Fileto de los que, o estos Himeneo y Fileto de los que nos habla el Señor. Recordemos que entre las varias cosas que nos decía el Señor en la ocasión anterior, Él nos llevaba a recordar cómo Timoteo se enfrentó a un gran peligro, un fuerte ataque por parte de personas, falsos creyentes, falsos maestros, que creían que podían estar enseñando cosas que Dios no había dicho. Y estos falsos maestros, en este caso citados, Himeneo y Fileto, eran personas que no tenían ninguna clase de cuidado en lo que estaban diciendo, en lo que estaban enseñando. Ellos, como parte de su herejía, de su elección de enseñar algo distinto a lo que la palabra ha dicho, le estaban diciendo a los de la iglesia donde estaba sirviendo Timoteo, oigan, ya saben, no se les olvide, la resurrección ya se efectuó. Pero cuando ustedes leen precisamente este capítulo número 2, saben que no está hablando de la resurrección de Jesucristo. Muy posiblemente estos hombres aceptarían que Cristo había resucitado. El problema es que estos hombres, esos falsos maestros, esos falsos creyentes, le estaban diciendo a la congregación una gran y dolorosa mentira, que el creyente no debía esperar ninguna segunda resurrección. El creyente no debía esperar mejor una resurrección una vez le tocara la muerte. El creyente debía ocuparse solamente de la vida en esta tierra. Según estos mentirosos, estos falsos maestros, la única resurrección con la que debía contar el creyente era la que había recibido cuando creyó en Jesucristo. Como todos los creyentes, cuando creemos en Jesucristo, nacemos de nuevo. Ellos consideran ese nuevo nacimiento como la resurrección que se nos prometía y le andaban diciendo a la iglesia, no piensen, no busquen una segunda resurrección, no la van a tener. La resurrección que Dios le prometió, ustedes ya la recibieron cuando creyeron en Jesucristo. Pero con esto atacaban un montón de promesas, la esperanza misma del cristiano, quien tiene por cierto que incluso si muere físicamente, la muerte no se va a enseñorear de él, sino que en su momento el Señor le va a resucitar. Y entonces, recordemos, cuando menos una parte muy importante de la mentira de estos falsos maestros que estaban metiéndose a hablar cosas que Dios no decía, esa parte grande de esa mentira era, no espere que usted vaya a tener un nuevo cuerpo en el cual vivir eternamente en el Señor. Esa resurrección de entre los muertos, no, eso no va a pasar. Estaba haciendo mucho daño y Timoteo tenía que enfrentarse a eso. Y entonces el Señor decía, tranquilo en todo caso, Timoteo, Dios conoce lo suyo. Dice, eh, advirtiendo de ese cáncer de la enseñanza que era, ese cáncer de enseñanza que era la falsa doctrina, el Señor decía, tranquilo, que el Señor tiene un sello, el Señor tiene una seguridad respecto de su iglesia. Por un lado, Él sabe quiénes son de Él.
El Señor tiene muy claro quiénes son estas personas que son suyas. Y la segunda parte, los que son suyos se apartan de iniquidad. El Señor tiene una certeza, el Señor tiene una seguridad, como cuando usted pone un sello sobre un paquete y con ese sello usted dice, mire, con toda seguridad, este paquete le pertenece a tal persona, con toda seguridad, este paquete viene de tal persona. De la misma manera, el Señor tiene un sello sobre lo suyo, sobre su iglesia. Por un lado, Dios sabe quiénes son los suyos, repito, y esos falsos maestros no integraban ese grupo. Segunda cosa, el que es de Dios se aparta de iniquidad. Mientras que un hereje, mientras que un falso maestro, junto con su enseñanza, va avanzando en la impiedad, en una vida que cada día está peor. Ahora, tengamos en cuenta esto, porque es esencial con lo que ahora nos dice el versículo número 20. Dice el Señor, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Hace algunos años, en una de mis geniales ideas, pues hablando con mi esposa, dije, pues yo voy a pintar el apartamento. Cuando en toda mi vida yo había pintado un pedazo de un muro, pero yo le dije a mi esposa, voy a pintar el apartamento. Entonces fui, compré la pintura, compré unos rodillos, compré unas brochas, le dije a YouTube que fuera mi profesor y pues me puse a pintar y pues más o menos a uno le decían qué implementos había que comprar y todo esto, pero hay algo que recuerdo mucho y es que en algo que yo no pensé es, oiga, ¿con qué lavo las brochas? ¿Con qué lavo los rodillos? ¿Dónde hago las mezclas de poquita pintura cuando lo necesito? Y ya cuando tenía que ponerme a pintar, me di cuenta pues que yo no tenía ni dónde lavar las brochas, ni los rodillos, ni tampoco dónde hacer mezclas pequeñitas. Pues que hizo Javier Sánchez. Se puso a buscar aquí en la casa y comencé a encontrar que había recipientes, platoncitos, totumitas de diferente clase. Encontré una cosa que seguramente usamos para el jugo hace como 10 años, toda rayada, pero dije, pues ahí puedo lavar yo las brochas. Encontré una poncherita que en otro momento se hubiera puesto para la fruta, pero ahí yo también podía poner las mezclas. Y en últimas, cuando tuve que seleccionar de entre los diferentes recipientes que yo tenía aquí en la casa, porque no consideré que fuera necesario comprar algo para lavar y para guardar las brochas, ¿qué fue lo que yo hice? De entre todas las poncheras que yo tenía, escogí las más feitas, las más desgastaditas, las que en otro momento, si las hubiera encontrado, solamente las hubiera botado. Más hablando con mi esposa y preguntándole sobre alguna que encontré que me pareció que estaba muy bonita, ella me dijo, Javier, esa no, porque esa es para la gelatina. Hoy vamos a hablar un poco sobre recipientes, como los que uno usa para pintar y considera que pues no son muy importantes si se manchan o se dañan con la pintura, porque uno al fin y al cabo los va a botar. A su vez, de otros recipientes, de otras vasijas, que uno dice, no, no me acuerdo para la pintura. No ve que esa vasija es muy importante, me la regaló mi suegrita, la tengo para la comida. Hoy hablemos un poco sobre vasijas y los usos de las vasijas. Cualquier dirá, solo son vasijas, pero su realidad y su uso son de trascendental importancia cuando uno tiene que separar las unas de las otras. El Señor dice en el versículo 20, en una casa grande, y aquí nosotros nos damos cuenta por el contexto que cuando habla de casa grande se está refiriendo a la iglesia, a una iglesia local, por ejemplo. Y dice una casa grande, una casa muy posiblemente de una persona que tiene toda clase de utensilios, posiblemente una persona con dinero, pero ¿qué es lo importante? En esa casa grandotota hay un montón de utensilios, de vasijas. Entonces dice, pero en una casa grande, como una iglesia, donde entra mucha gente, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Ahora, usted piensa en los utensilios de oro y de plata, usted inmediatamente
asocia el oro y la plata con cosas valiosas. Con que, oiga, a mí me regalan un pocillito de oro, eso valió mucha plata. O me regalan unos cubiertos de plata, no, eso vale mucha plata. Entonces, por un lado está los utensilios de oro y plata. La palabra utensilio, para que la tengamos todos en nuestra cabeza, se va a referir a vasijas, pero también se puede extender a cualquier utensilio, a cualquier herramienta que usted tenga en la casa, ¿vale? Entonces, vasijas, pocillos, cualquier cosa que usted tenga en la casa que use dentro de la casa, eso lo vamos a llamar como un utensilio, arrancando con ese primer pensamiento que es las vasijas. Y entonces dice, o continúa el Señor cuando nos pone con esta lectura. En una casa grande, como una iglesia, hay utensilios de oro y de plata. Son valiosos por sí mismos. Asimismo, en esa misma casa, por interpretación, en esa misma iglesia, también hay de madera y de barro. Ahora es interesante, mis hermanos, notar que tanto las vasijas de barro y de madera en ese entonces se trataría de las vasijas que se conseguirían por muy poco dinero o incluso uno las podría hacer. Eran vasijas a las que se les asignaba poco valor, eran vasijas casi desechables, se podrían usar para darle de comer al perro, para plantar ahí un bonsai, o sea, cosas que uno no consideraría como lo más importante. Oiga, si se me rompe la vasijita de barro, no le meta problema, no pasó nada, mi hijo, vaya y se arma otra, porque es algo sin un gran valor. Y entonces dice, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Ahora, y unos son para usos honrosos. Y entonces, como les dije, aunque estamos hablando de vasijas, nosotros vamos a notar que ya el Señor comienza a diferenciar entre las vasijas. En primer lugar, está diciendo qué material les conforma y el valor que se les da según su material, pero muy especialmente ahora el Señor viene a hablar del uso que se le da a esas vasijas. Hay unas vasijas que son más importantes, valiosas realmente respecto de las demás. Son las vasijas que consideramos vasijas honrosas. Aquí la palabra honrosa significa algo que tiene un valor, que uno lo valora. Eso significa aquí la palabra valiosa. Y entonces, una vez más, usted piensa, oiga, ¿qué vasija valiosa, honrosa tendría una persona en esa época e incluso en el tiempo presente? No, pues imagínese usted una totuma de oro, imagínese usted un molenillo de plata. Es valioso por su material. ¿Y qué es lo que generalmente uno va a hacer con una vasija que es honrosa por su material? Le va a dar un uso honroso. Y entonces, a manera de ejemplo, en ese entonces invitaban los de esta familia creyente a un hermano muy querido que venía de visita desde otra ciudad, de otra congregación. Y entonces, ¿qué dirían la esposa y el esposo? Mijo, ¿dónde es que tenemos los bienes de plata, los tenedores de oro? Es lo que hay que sacar ahorita porque viene alguien muy importante. Lo queremos atender de la mejor manera. El uso valioso implicaría algo especial. El uso honroso implica algo especial. Dice aquí, unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Para cualquier uso que no sea honroso, para cualquier cosa que no sea valiosa. No me tomen a mal, pero creo que esto nos pasa a muchos. Nos llega la visita muy especial y sacamos la vajilla bonita. Pero estamos los que vivimos siempre en la casa, entonces uno come en la olla, con la cuchara de palo, raspa el calentado, muy normalito, porque no es nada especial. Ahora Dios dice que en medio de esta casa grande, que es su iglesia, hay dos clases de vasijas. Ojo, no está hablando aquí en el mundo en general, sino en medio de las personas que se consideran a sí mismas creyentes, hay dos realidades. Unas son como vasijas de oro, otras son como vasijas de oro y plata. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es una u otra cosa? Por su uso. Un uso valioso, un uso honroso o un uso vil, un uso como cualquier otra cosa. Recuerden ustedes cuál es el contexto de lo que Dios nos está diciendo hasta el momento. Por un lado, un Timoteo, un siervo de Dios,
que entre otros mandatos tenía que ocuparse de formar a otros hombres de Dios que a su vez formaran a otros hombres de Dios en el ministerio de la palabra. Es decir, usted se da cuenta aquí como Timoteo, quien estaba siendo llamado a usar bien la palabra de verdad, era como una vasija honrosa. ¿Por qué? Por la utilidad de su vida. Él tenía que ocuparse de enseñar la palabra a otros para que le enseñaran a otros y uno dice, oiga, ese es un uso honroso de la vida. Ese es un creyente con una vida honrosa, con una vida útil. A su vez, en medio de esa misma iglesia, había unos que eran como vasijas sin honra, como vasijas comunes, arrancando por los falsos maestros, los que estaban diciendo, ya hubo la resurrección, ya no busque una promesa o un cumplimiento de una promesa de la resurrección que Cristo le prometió, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Personas que enseñaban cosas falsas, que aquí son vistas como vasijas viles, pero especialmente a quién se refiere aquí como estas vasijas para usos viles, como esas vasijas de barro, de alguna manera los falsos maestros. Pero es que posiblemente ellos ya habían decidido su eternidad. Pero había unos en medio de la iglesia que tenían que cuidarse de ponerle cuidado a esos mentirosos, tenían que cuidarse de creer algo que Dios no había dicho, porque si eso se lo permitían, serían como una vasija de barro y terminarían metidos en usos viles. Estamos hablando de vasijas, pero digámoslo así, las vasijas que aparentemente conforman una iglesia, los que se sentarían una mañana de domingo en un determinado lugar a escuchar la palabra de Dios y van a tener una de dos realidades. No hay una realidad intermedia, no hay algo medio vil, medio honroso, no está ese punto medio. Para entender esto un poquito más claramente y notar cómo el mismo Señor Jesús lo explicaba, vayan por favor a Mateo 13, versículo 47. Mateo 13, versículo 47. Mateo 13, versículo 47 hasta el 50. Aquí el Señor viene dando una serie de enseñanzas, 7 parábolas, ha dado unas enseñanzas delante de la multitud y sus discípulos, pero para esta parábola ya la multitud se ha ido, el Señor está solo con sus discípulos en una casita enseñándoles cosas sobre el reino de los cielos. Recuerden que como se está escribiendo a Mateo, este evangelio apunta especialmente a judíos. Y entonces sería algo así como responderles a la pregunta de esos judíos, todos muy religiosos, oiga, ¿qué es lo que dice Dios sobre su reino? Judíos, ustedes aspiran al reino de Dios, al reino del Mesías. Venga, el Mesías mismo, Cristo mismo les va a explicar a ustedes qué dice Dios sobre su reino y quiénes pueden entrar al reino de los cielos. Dentro de esas parábolas encontramos esta que leemos en el versículo 47 a 50 de la siguiente manera. Dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno de cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, ¿quiénes eran sus discípulos? Unos que había llamado a que fueran, recuerden, pescadores de hombres. Ellos antes eran muchísimos de ellos, o muchos de ellos mejor, pescadores de pececitos normales. El Señor los llama para que sean pescadores de hombres y ahora está dedicado a explicarle a ellos algunas realidades respecto de las personas que aspiran a entrar al reino de los cielos. Y entonces usa una parábola, una forma figurada de hablarles para enseñarles una verdad mayor de lo que expresan las palabras. Les dice a ellos, discípulos, el reino de los cielos, el reino al que ustedes sirven, el reino al que entran los creyentes,
se puede comparar con una red. Ahora, ¿qué clase de red? Pues aquí está hablando de una red, no esas que se lanzarían de forma como redondita, cogían de la superficie y sacaban, sino, según leía, una red de arrastre. La idea de esta red es que se dejaba caer con unos pesos en una parte del agua y se comenzaba a alar, de manera que esta red arrastraba todo lo que estaba a su paso. Iba arrastrando, arrastrando, arrastrando todo lo que hubiera a su paso. Peces bonitos, peces no muy bonitos, peces que se pueden comer, peces venenosos. La red solamente iba arrastrando, 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 de manera que usted en esa red encontraría de todo. Ahora, la idea aquí es que esa red es como la predicación del Evangelio. El Evangelio está diseñado para ser presentado a toda persona. Es buena nueva a toda persona porque toda persona está perdida, porque toda persona necesita las buenas nuevas de salvación. Entonces el Evangelio se lanza y está diseñado para que toda persona pueda escucharlo y de alguna manera ser capturada por él. Pero como ustedes se dan cuenta aquí en la lectura, esta red puede tener diferentes peces. Y si se quiere, podríamos ponerlo en dos grupos de peces. Dice la lectura, así el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar. Vamos aquí con la idea de que el mar son todas las personas que pueden escuchar la palabra de Dios, todas las personas necesitadas de la palabra de Dios, los pueblos, los judíos. Se echa la red, los siervos de Dios predican la palabra y la palabra está diseñada para arrastrar, para producir convicción, para que haya fe en Jesucristo. Eso es lo que se busca. Ahora, noten algo interesante. Dice que la red es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Ahora, muchas personas escuchan la palabra de Dios. Y de entre esas muchas personas que escuchan la palabra de Dios, hay algunos que van a decir, a mí no me importa eso, eso para mí no es buena nueva, a mí sáqueme ese grupito, no me interesa. Son abiertas o se mantienen abiertamente rebeldes y no quieren saber nada de Dios. Pero existe la red o en la red esos peces que tienen que ver con lo que escuchan y parece que se dejan atraer por el Evangelio. Los que escuchaban el mensaje de Jesucristo sobre cómo se entra al reino de los cielos y se pondrían a pensar como, oiga, qué interesante que enseña Jesucristo, enseña como quien tiene autoridad, enseña como ninguno ha enseñado. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Y estos son los que van siendo sacados por la red. Dentro de ese grupo, entonces mire lo que dice el Señor de esos peces que van siendo arrastrados en esa red que dice, una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. ¿Cuál es la idea acá? De entre todos los que quedaron dentro de la red por escuchar la palabra de Dios, hay unos peces que califica la Biblia como buenos peces. Como peces que, por ejemplo, serían comestibles, como los peces que creyeron a vía de aplicación, los que creen en el Evangelio se convierten en verdaderos creyentes. Pero hay otros que solo fueron personas que manifestaron que les llamó la atención el Evangelio, tan bonito, el Señor Jesús, me llama mucho la atención, pero las verdades del Evangelio no las quisieron asumir, solo fue una atracción aparente, un acercamiento, pero no una entrada en los caminos del Señor. Ahora, ¿qué nos dice aquí el texto? Que hay un momento en que la realidad sale a flote. Ahora, hagamos aquí un pequeño paréntesis. Lo más posible, o una de las posibilidades más claras en torno a la interpretación de este texto, es que el Señor esté hablando aquí sobre el momento en que, habiéndose predicado el Evangelio, pasando la tribulación, la gran tribulación, muchos falsos creyentes son echados fuera.
pero antes muchos verdaderos creyentes habrían creído en el Señor. Entonces, digamos que este texto nos pone a pensar a nosotros en algo que va a suceder, un momento en el que los falsos creyentes, por ejemplo, después de la gran tribulación, van a ser echados fuera. Pero, y les aclaro esto para que tengamos todos como un principio de interpretación, pero por vía de aplicación a nosotros encontramos algo aquí muy interesante. Si la red es el evangelio, el mar es el conjunto de personas que escuchan y la red arrastra a los que parece han creído en el evangelio, el Señor dice, oiga, hay dos clases de peces entre los que dicen que han creído. Unos que son como buenos peces, que son genuinos creyentes, unos que no lo son. A los que no lo son, se les echa fuera. A los que son, se les echa en cestas como algo escogido. Dice el versículo 49, así será el fin del siglo. Por eso les decía que la primera interpretación apunta a algo en el futuro, algo escatológicamente por venir, pero no deja de ser cierto que aquí el Señor nos dice a todos, oiga, en la iglesia siempre va a encontrar usted una de dos vasijas. Ambas son vasijas, pero hay unas que son para usos viles y otra para uso honroso. Hay unos que son verdaderos buenos peces, como los que han creído el Evangelio, son verdaderos creyentes, y hay otros que no lo son. Pueden llegar a una congregación, pero no hay una fe verdadera en sus corazones. A estos les corresponde, según el texto, el horno de fuego donde viene el lloro y el crujir de dientes. Dicho de otra manera, condenación. ¿Por qué? Porque no fueron verdaderos creyentes. Ahora note usted algo interesante, de tomando nuestro texto en primera, en segunda de Timoteo. Dios le está diciendo a Timoteo, usted como siervo de Dios tiene que tener en su mente o debe tener en su mente algo sencillo. En una casa, como en una iglesia, hay diferentes utensilios. Unos son como los utensilios que agradan al Señor, como de oro, como de plata. Y Dios los puede usar para cosas preciosas, para cosas honrosas, para cosas valiosas. Hay otros que son parte de esa, o mejor, que se meten en esa misma casa, pero su realidad es algo que no es honroso, sino algo vil. Cualquier uso, menos el uso que Dios quiere. ¿Cuál es el contexto que el Señor nos está poniendo? Falsos maestros, enseñando mentiras. Y el riesgo de que los creyentes escuchen esto. Muchos de los creyentes van a tener un riesgo, una lucha contra eso, pero hay un segundo riesgo. Muchas personas no llegarán a creer en el Señor por creer mentiras. Aquí va la cosa, ¿listo? Ahora avancemos un poquitico más hacia el versículo 21. Recuerden, en una iglesia, dos clases de vasijas, su uso nos permite ver un poco para qué están. Los que le creen a los falsos maestros van a avanzar en la impiedad, no van a querer meterse con Dios, no quieren conocer del Señor, les llama la atención lo de Cristo, el Evangelio muy superficialmente, más como para predicárselo a tatara abuelita, pero no es un asunto que yo necesite, me guste y nada más. Y entonces el versículo 21, ¿cómo sigue? Así que, teniendo en cuenta lo que nos acaba de decir el Señor sobre esas vasijas de barro o de plata y oro, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y entonces usted nota aquí algo sumamente bonito. El Señor, conociendo la realidad de las diferentes personas que dicen ser reales vasijas del Señor, sabe que hay vasijas de dos clases. Unas que son como a él le gustan, dentro de lo que estamos viendo, como un Timoteo, como un Pablo. Otros que le comen cuento a mentirosos, a falsos maestros. Y no obstante que la palabra de Dios es tan clara, el Señor dice aquí algo sencillo y una vez más hermoso y esperanzador. Dice, si alguno se limpia completamente, no dejando nada sucio de estas cosas, ¿qué cosas?
Recuerde usted, hermano, lo acabamos de mencionar, la enseñanza de los falsos maestros, maestros que en el caso de lo que hemos leído en 2 de Timoteo, enseñaban palabras falsas, profanas, vanas, cosas que Dios no dijo, cosas que no servían para nada, que solo traían pelea. Y entonces Dios dice, mire, si alguno de los que ha escuchado eso se arrepiente, genuinamente y aparta su corazón de la mentira. Y entonces usted se da cuenta en primer lugar, si alguna vasija que hasta el momento se creía ser una vasija del Señor, pero realmente no la era, si alguna de estas vasijas se da cuenta de lo muy necesitado que está del Señor y se arrepiente, se vuelve a Cristo. Se convierte en los de Él, sobre aquellos que el Señor tiene su sello afirmando, ese es mío, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y entonces en primer momento nos pone a pensar a nosotros el Señor en algo bonito. Una persona puede estar en una doctrina errada. El Señor le llama a arrepentirse. El Señor le llama a volverse. El Señor no le condena, sino que le llama a arrepentimiento. Claro, si esta persona decide terminar sus días en herejía, apartado del Señor, pues ya sabemos qué le pasa a esas vasijas de deshonra. Pero lo primero que dice aquí el Señor una vez más, oiga, si alguno está dejándose engañar, si alguno está manejando confusión en su corazón, solo vuélvase al Señor, solo permítase ser lavado por el Señor, solo conozca realmente al Señor y no vuelva a creer, no vuelva a escuchar esas mentiras. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento, una vasija para honra. Ojo, ¿de quién está hablando aquí? De la vasija que era de deshonra, de la vasija que era vil, de la vasija que no servía para nada digno de alabanza delante de Dios. Y Dios le dice, mire, vuélvase, mire, arrepiéntase. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí, mis hermanos, quisiera hacer un pequeño paréntesis y pedirles que consideremos lo siguiente. Aquí también encontramos un principio. Si bien, ojo, ¿de qué nos está hablando el Señor? De la necesidad de ser uno del Señor, una vasija de honra, una vasija útil en las manos del Señor, en primer lugar, teniendo la doctrina limpia del Señor morando en el corazón. Y si acaso esa doctrina no es la que está morando, entonces, ¿qué dice el Señor? Límpiese de la mentira, límpiese de la falsedad. No se permita ser como los peces malos que al fin del tiempo son echados fuera porque nunca conocieron a Cristo realmente. Pero aquí les decía, también encontramos una aplicación bonita y lo van a notar que está muy relacionado con algo que le dice el Señor más adelante. Si bien la primera aplicación tiene que ver con la doctrina, no podemos olvidar que la doctrina implica una vida limpia. O mejor, que la sana doctrina lleva a una vida sana, que la doctrina se refleja en la vida, que la doctrina no es un asunto de mera teoría, la doctrina es lo que comemos para vivir según lo que comemos, según lo que nos alimenta. Toda la palabra de Dios es doctrina, toda la palabra de Dios debe integrar de una u otra forma nuestras vidas. Y entonces, por vía de aplicación, ustedes encuentran algo aquí muy bonito y el Señor llamando la atención a lo siguiente: vasos, vasijas. Para poder servir hay que limpiarse primero. Claro, repito, en primer lugar, la doctrina. No tenga comunión con falsos maestros, no le cree esos mentirosos. Esos hacen crecer en impiedad. Pero en segundo lugar, nos demuestra aquí el Señor algo. Las vasijas que Él quiere usar son vasijas limpias, son vasijas puras. Incluso la palabra limpia significa limpia completamente, sin trocitos de suciedad. Dice acá que una vasija limpia, realmente limpia, entonces se convierte en una vasija para honra. ¿De qué manera se manifiesta esta honra? Dice, por un lado, es algo que es santificado, literalmente, algo que Dios aparta para sí. Noten esto tan bonito.
Una persona que tal vez andaba en una doctrina errada y que creía que tenía una correcta relación con Dios, un día conoce a Jesucristo. Un día se da cuenta que él necesita volverse al Señor y que el Señor limpie su vida. El ejemplo clásico, el apóstol Pablo, quien creía que servía al Señor cuando en el fondo lo perseguía. Pero un día conoció a Cristo. Y desde que él conoció al Cristo, al Señor Jesucristo, fue genuinamente lavado. ¿Qué pasa con el apóstol Pablo una vez es lavado? El Señor nos dice acá que es alguien santificado, alguien que el Señor apartó para sí, alguien que es agradable para Dios. Y es como si yo lo convirtiera en una vasija de oro, una vasija de plata, algo que Dios va a usar para algo precioso. Entonces el Señor hace de estas vasijas que se arrepienten, que se vuelven al Señor. No pregunta a Dios dónde se congrega, el Señor pregunta a quién le pertenece. Yo te pertenezco a ti, mi Cristo. Entonces ahora eres una vasija de honra, santificada y apartado para mí. Segunda cosa, útil. La palabra útil significa algo que se puede utilizar fácilmente para lo que uno quiere. Es de un uso benéfico. Es algo bueno. No, ya no es para cualquier cosa, ahora es para lo bueno. Una vasija de honra santificada, útil al Señor. Paréntesis pequeñito, es importante que usted y yo tengamos presente que aquí la palabra Señor significa el que tiene posesión absoluta y poder absoluto. Dicho de otra manera, el que es dueño de absolutamente todo en nosotros, el que puede hacer todo lo que él quiera con nosotros. ¿Se acuerdan del anillo que marca a quién le pertenece? Cuando una vasija es hecha una vasija de honra, el Señor le santifica, el Señor le hace útil, el Señor deja claro un sello, esa vasija es mía, solo mía. Esa vasija es para que yo haga con ella lo que yo quiero. Eso significa la palabra aquí, Señor. Avancemos. Dice acá, retomo, así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. La palabra dispuesta significa preparado para hacer toda buena obra. Ahora, como ustedes lo pueden ver hasta este momento, mis hermanos, el Señor nos está diciendo a nosotros que nosotros tenemos que ser responsables de nuestras propias vidas. Sí, arranca por lo que escuchamos, arranca por lo que aprendemos, arranca por lo que creemos, pero necesariamente se convierte en lo que somos, en lo que vivimos, en lo que hacemos. No se trata de decir yo soy una vasija cristiana y ya, se trata de qué dice Dios de mí. Dios me ve a mí como una vasija para su gloria, para su honra, cual vasija de oro, de plata, que Dios usa para las cosas que le agradan, para sus usos especiales, o delante de él se es como una vasija de barro, de madera, que tiene un uso vil, que no es un uso grato delante de Dios. ¿Qué marca la diferencia? La realidad del ser cristiano. Una vez más, mis hermanos, se los dije por vía de ilustración al comienzo. En mi caso, y no creo que sea el único, tenemos muchas vasijas en la casa. Hay muchas personas que dicen que creen en Jesucristo, que le llaman Señor y van a una congregación, pero lo importante es ser conscientes de si estamos limpios, realmente limpios, puros, si creemos realmente la palabra de verdad, o si solo somos como esos malos peces que se colan en la red, que parecen peces, pero al final el Señor los va a desechar, no son peces de Él. Repito, mis hermanos, no es solo decir soy una vasija, es debo ser una vasija para honra en mi Señor, debo ser alguien que confía en que el Señor es su completo propietario que puede hacer con su vida lo que Él quiera. Recuerden aquí algo interesante que viene viéndose y se seguirá viendo a lo largo de esta epístola. Timoteo es un siervo de Dios, sirviendo en medio de una iglesia de Dios. En medio de esa iglesia había falsos maestros, había falsos creyentes.
Estas personas no tomaban en serio lo que Dios decía. Lo tomaban tan en poco que se atrevían a alterarlo y diciendo, no, eso no significa la palabra de Dios. Y el Señor, conociendo esa realidad, les llamó la atención y lo hace con nosotros ahora diciéndonos, usted tiene que tomar la decisión qué clase de vasija va a ser. Si le va a comer cuento a la mentira, a lo que dice un falso maestro, a lo que le grita el corazón, a esa clasificación de lo que me gusta de Dios y lo que no me gusta de Dios, a tener un cristianismo a mi manera, ¿no? Aquí tal vez ustedes habrán escuchado en más de una ocasión dichos tales como yo puedo relacionarme con Dios como yo quiera o no se mete en mi relación con Dios, que yo tengo la relación de Dios que yo quiero. Muchas veces detrás de eso hay una vasija de barro, una vasija de madera. Dice de sí mismo, soy creyente, dice de sí mismo, yo creo en Dios, pero Dios le va a usar y no lo puede hacer porque no ha sido una vasija realmente lavada, no conoce a Cristo, no se ha dejado purificar por la palabra, se autoproclama creyente, pero el problema es que la autoproclamación de creyente no sirve para entrar al cielo. Déjeme decirlo de alguna manera. Suponga usted que en el cielo, que para entrar al cielo nos dieran carnet. Los verdaderos creyentes tenemos un carnet, nos lo ha provisto el Espíritu Santo. Vamos a entrar al cielo y ese carnet brilla, reluce, con el código de barras, lee, avanzamos. Es un carnet original, tiene el sello de Dios. Pero hay otra persona que no quiso tomar en serio las cosas de Dios, su palabra, su vivir según la palabra. Escuchaba aquí, escuchaba allá, tomaba de todo y no le importaba su vida, consideraba que su relación con Dios la podía llevar como él creyera. Lo importante, según él, es una vasija cristiana, eso decía él. Y entonces esta persona va a entrar al cielo y entonces le dicen, muéstreme su carnet. Y la persona saca un carnet que ella misma había hecho, un trocito de madera, un cuadrito de barro sobre el cual había escrito su propio nombre y había puesto en el respaldo del carnet las cosas que le gustaba que fuera un cristiano. Y con ese carnet quiere entrar al cielo. ¿Qué le contesta a Dios? Nunca lo conocí. Apártese de mí. Vasija de barro, vasija de madera, hacedora de maldad. Solo útil para usos viles, los usos que usted mismo quería darse, la vida que usted mismo quería gobernar, porque usted me llamó Señor, pero nunca fui su Señor. Porque para usted la palabra de Dios era un asunto de gustos, de momentos, pero no algo para tomar en serio. Al punto que si alguien le venía diciendo una mentira a Dios, usted la escuchaba y decía, oiga, de pronto es cierto. La vasija de honra, el verdadero cristiano, escucha y hace solo lo que su Señor le dice. La otra vasija es solo barro, es solo madera, tiene cualquier vida. El Evangelio no le cambia la vida, es una vida más. Notemos, mis hermanos, terminando algo que es bueno de recordar. Porque tal vez usted, porque tal vez yo en este momento tenemos que preguntarnos algo. ¿Cómo podemos saber qué clase de vasija somos? Es cierto, tenemos el sello del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo morando en nosotros cuando somos creyentes. Y un no creyente dirá, pues supongo que tengo la presencia del Espíritu Santo porque me congrego, porque hago tales y tales cosas, pero ¿cómo sabemos en últimas esto? Miren, mis hermanos, que el mismo texto nos lo explica, lo retomo en el 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. La clave, buena obra. Miren lo que dice, mis hermanos, primera de Timoteo. No, por tiempo vamos a Efesios 2, versículo número 8. Por tiempo vamos de una a Efesios 2, versículos 8 al 10.
conocido, lo pueden recitar. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ojo, ninguno llega a conocer al Señor por sus propias obras. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Lo notan? La misma expresión que acabamos de leer, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí el Señor nos plantea algo y es con lo que estamos cerrando. Una vasija de Dios, uno que realmente es de la iglesia del Señor Jesucristo, no lo es por andar diciendo que lo es por el uso que Dios le da. Lo es por la honra de su vida. No es algo distinto a la manifestación de que sobre ese verdadero creyente se nota la mano de Dios porque Dios es su Señor, porque Dios puede hacer con él lo que él quiera. ¿Qué dice aquí el Señor? Miren, ninguno es salvo por sus propias obras, por su propio mérito. Todo creyente dice amén. Y el Señor dice, tengamos claro algo, cuando se habla de obras, hablamos de la obra de Dios en la vida del creyente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces aquí, mis hermanos, nosotros encontramos un punto, si se quiere, como un colador, como un filtro que usted y yo tenemos que permitir que el Espíritu Santo pase por nuestras vidas. Porque como ya lo dijimos, todos los presentes asistimos a una iglesia local. Por ende, la sola asistencia a la iglesia local no es el filtro. De alguna manera todos hemos sido atraídos por la red del Evangelio. Pero ya el Señor nos dijo, hay dos clases de peces, unos buenos y otros que no. Unos que agradan al Señor y otros que van a terminar siendo desechados. Castigo eterno en una misma red. Señor, ¿qué marca la diferencia? La reacción a la salvación. La forma en que se vive el mensaje de la salvación. Es cierto, ninguno de nosotros puede decir que se ganó la salvación por obras. Ojo, esto lo dice el que ha creído genuinamente y también lo dice el que no ha creído, pero se sabe el discurso cristiano. El Señor pone aquí un asunto tan sencillo como las buenas obras. Las obras que son conforme a la gracia del Señor en la vida del creyente son la demostración de qué vasijas es. Es una vasija para usos viles y entonces esas buenas obras no existen. Un vivir para Dios no es realidad. En un creyente, a pesar de la batalla contra el pecado, de los fracasos, de las caídas, de lo que Dios todavía está tratando y tratará en nuestras vidas, en un creyente la transformación del Evangelio, el hecho genuino de la obra de Dios en su vida, va haciendo que esta vasija sea de honra para un uso precioso delante de Dios. Pero recuerden, el uso es precedido por la purificación que obra el Señor, por eso que implica el arrepentimiento. Y entonces yo puedo preguntarle a mi Señor, pedirle al Santo Espíritu que me ayude a comprender cuál es la realidad de mi vida. Al creyente, el Espíritu Santo le confirmará, usted es de los míos. Al no creyente le llamará la atención, por ejemplo, usted dice que es creyente, pero su vida no ha cambiado. Pero es que yo digo que soy creyente. No, no importa si usted lo dice, importa qué dice el Señor. El Señor ve una vida transformada, una vida en que se ven unas buenas obras. Es una vida en la que se nota la mano, el poder de Dios y su palabra. Es algo en lo que se evidencia que nosotros no estamos escuchando a falsos maestros, sino al Dios de verdad que transforma las vidas. Una vez más, gracias por permitirme reiterarlo, pero no se trata, mis hermanos y el resto de personas aquí presentes, que nosotros digamos, yo voy un domingo, incluso estoy un miércoles, incluso de vez en cuando oro. No se trata de cosas sueltas. No se trata de fotos como un álbum de fotografías familiar, se trata de un video, se trata de una forma de vida, se trata de una vasija que es constantemente de honra o lo contrario, tristemente al revés, una vasija que constantemente es de deshonra.
El Señor llamó la atención a Timoteo que tuviera cuidado con esos falsos maestros. Son de los que buscan dañarle la vida a los demás. Pero también, mis hermanos, llamó la atención sobre la forma en que nosotros vivimos. Si Dios lo quiere, en la siguiente ocasión vamos a ir un poco más, por ejemplo, aplicado a la vida de Timoteo, a la vida de la juventud. Pero para usted y para mí hay un reto, una pregunta que yo creo que todos los presentes la debiéramos hacer en un momentico que oremos. ¿Cuál es mi realidad? Alguno dirá, hermano, estoy tranquilo. Yo no le presto mis oídos a los herejes, a los falsos maestros. Amén, hermano. Amén, persona que dice eso. No es solo no ponerle cuidado al falso maestro, es escuchar y vivir lo que dice el maestro, nuestro maestro. ¿A mí de qué me sirve decir que no le presto el oído al hereje cuando la palabra que gobierna mi vida no es la del Señor de mi vida? Cuando no es Jesucristo, con su palabra la que mora en mí, estoy en la misma condición perdida en la que se encuentra un hereje. Así las cosas, mis hermanos. Vamos ahora. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender cuál es nuestra realidad. Todos los aquí presentes hemos escuchado el Evangelio. Todos los aquí presentes hemos tenido alguna atracción por el Evangelio. Por eso estamos aquí esta noche. En medio nuestro es posible que haya una de dos realidades. Vasijas de honra, vasijas de deshonra. ¿Qué marca que sea una u otra? Nuestra obediencia a Dios. Si estamos andando en esas buenas obras para las cuales se nos salvó y nos llamó, o si yo digo, soy cristiano, me considero una vasija de honra, pero mi vida dice todo lo contrario. Si bien es cierto, es un tema que se expresa con pocas palabras, es un asunto que marca lo eterno. En mi caso, como les dije, cuando terminé de pintar, no tuve problema en haber usado ciertas poncheritas, vasijitas para la pintura, las iba a desechar. Pero nuestras vidas, mis hermanos, no deben ser tomadas como algo desechable. Somos responsables de lo que hemos creído y de cómo vivimos. Que por nuestra vida podamos saber en el Señor que somos de sus vasijas, porque buscamos honrarle y glorificarle. ¿Que implica guardarnos de la falsa doctrina? Claro que sí, mis hermanos, pero también implica vivir la sana doctrina, que es un tema que, si Dios quiere, seguiremos viendo un poco más adelante. Por ahora, mis hermanos, vamos a orar. Padre bendito y Señor, te damos muchas gracias, porque esta noche, Dios Santo, pones frente a nosotros un tema que en su momento le dijiste a Timoteo y a los hermanos a los que tú le enviaste a servir. Pones frente a nosotros una realidad, Señor bendito, de la que a veces no es muy cómodo hablar, porque alguno pudiera sentirse atacado o cuestionado injustamente. Pero es un tema esencial, Señor. Es el tema de cuál es la realidad espiritual que en nosotros hay. Como bien lo dijiste, en una casa hay vasijas de dos clases, las de honra y las de deshonra. En una congregación como la nuestra es posible, Señor, que haya dos clases de personas, los que han sido lavados por ti, los que han creído tu palabra, y con todo lo que esto implica, con el esforzarse en la gracia, con ser como un soldado, como un campesino, como un atleta, luchan por conocerte y vivir a tu manera, y entonces guardan su oído de la mentira. Pero también, Señor Celestial, hay otros a los que les ha llamado la atención tu mensaje. Tienen a Cristo en la mejor de las opiniones. Incluso la Biblia les pareció un libro bonito, pero no es algo para que gobierne sus vidas. Jesús no es su dueño, no es el que les gobierna. Señor, nosotros te pedimos que nos ayudes a entender cuál es nuestra realidad. No queremos, Señor bendito, estar frente a una condenación eterna para darnos cuenta que nunca creímos en ti, Señor. Dios, tú nos has recordado hoy, Señor, que tú no nos salvaste por obras, nos salvaste por gracia mediante fe, pero cuando creímos en ti,
esas buenas obras se convierten en un sello, en una evidencia irrefutable de que somos tuyos, Dios. Por ende, juntos, los creyentes aquí reunidos, hoy suplicamos a ti, Señor, que saques de la confusión a todo aquel que cree que es tuyo, pero tú no consideras lo mismo de él, Señor. Llévale, Señor, con tu Santo Espíritu a comprender que su vida no es la vida que tú quieres, porque no está en ti. Señor, suplicamos que a esos, los ayudes, para que en arrepentimiento se vuelvan a ti y sean completamente lavados, para que puedan ser usados por ti para usos que te glorifican. Y en este punto, y finalmente, también te pedimos por los creyentes aquí presentes, porque sin duda alguna, Señor Celestial, tú no tienes vasijas decorativas. A todos nos has salvado, Señor, para que te podamos servir de una forma honrosa, de una forma grata delante de tus santos ojos. Sí, Señor, arranca en conocer tu palabra y solo tu palabra y no creer mentiras, pero también avanza al hecho de vivir según esa palabra verdadera que tú nos has entregado. Señor, obra en tu iglesia para que cada uno de los que asisten, Señor bendito, tenga certeza en su corazón de que es hijo tuyo por medio del obra de tu Santo Espíritu. Santo, a ti oramos dándote gracias. En el nombre del Señor Jesús.